Ok, vamos al libro de Lucas. Capítulo 24, versículos del 1 al 12. Lucas 24, del 1 al 12. Estamos estudiando Cristología. Estamos en el segundo bloque. Ya terminamos el primer bloque titulado La persona de Jesucristo. El segundo bloque titulado, es el que estamos estudiando, titulado Los estados de Cristo. En el tema 10 de este segundo bloque, la resurrección, el aspecto histórico. Nuestra cita base es Lucas 24, del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Esta frase, esta pregunta a mí siempre me ha hecho eco en el corazón. Subráyelo ahí. Y mucha gente busca entre los muertos al que vive. Versículo 6. No está aquí, le dicen estos varones a las mujeres, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. ¿Cuáles 11? Los 11 apóstoles, porque Judas ya no estaba con ellos, y a todos los demás discípulos. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias por tu palabra, que es viva y que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que llega a nuestro corazón, que cumple el cometido por el cual la envías, Señor. Te rogamos que salir de aquí, Señor, llenos de eso, de tu palabra, no de conocimiento vano en sí mismo. El conocimiento no lo anhelamos, sino va a ir de la mano con conocerte a ti más profundamente. Para eso tú has revelado esta maravillosa escritura. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. La clase pasada comenzamos a estudiar el segundo estado del Señor Jesús, el estado de exaltación. Ya entendimos que el estado de exaltación tiene 3 elementos. Lo pusimos aquí en el pizarrón. Ahorita no nos vamos a detener en eso, nada más es para ligar con la enseñanza de hoy. El estado de exaltación no nada más dice que Cristo resucitó y se fue al cielo y está sentado a la diestra. Habla de 3 elementos: soberanía total, aquel que se sujetó a la ley, aquel que se sujetó aún a las leyes de la física, ahora es el soberano total del universo. El segundo aspecto es la posesión de bendiciones salvíficas. Eso lo vimos un poquito y nos vamos a adentrar más después, de que cuando Jesús resucita con bendiciones para nuestra salvación, justificación, santificación, perseverancia, glorificación, aún lo que vamos a hacer en la eternidad, allá de aquel lado de la eternidad. Todo eso llevaba a Jesús con su resurrección, con su estado de exaltación. Y el tercer elemento es el honor y la gloria de estar a la diestra del Padre. Vimos que son 5 las fases del estado de exaltación. Vamos a estudiar solo 4. La quinta fase entra más en escatología y esperemos que algún día podamos estudiarla. La primera de esas fases, y que vamos a estudiar las 3 siguientes clases, es la resurrección de entre los muertos. Hoy, le decía hace rato en el tiempo de alabanza al Señor, vamos a empezar a hablar de la resurrección de Jesús. Es muy importante comprender a la perfección este tema,
Pues a pesar de que la redención se efectuó en la cruz del Calvario, la muerte de Jesús es el clímax de su holocausto. La esencia de su sacrificio por nuestros pecados es la muerte. Sin embargo, la resurrección de Cristo era totalmente necesaria de varias maneras dentro de la obra de nuestra salvación. Quiero que me vea y ponga mucha atención. Jesús murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, eso por sí mismo, amén, gracias Señor, eso por sí mismo no era suficiente. Y tampoco no me tilde de, estaba minimizando el sacrificio de Cristo. No, permítame explicarle bien. Tenía que resucitar, porque si nada más hubiera muerto, nada más, ya vimos lo que fue el estado de humillación, pero bueno, pongámoslo entre comillas, si nada más hubiera estado en la cruz y muere en la cruz y no resucita, no somos salvos. Y esto lo vamos a ver ya después. El estado de exaltación comprende, el primer aspecto, es la resurrección. Si bien nuestra salvación, el clímax es en la cruz, tenía que haber resurrección o no habría salvación. Como lo vamos a ir viendo, la resurrección tiene un lugar preferencial en la doctrina como cristianos ortodoxos. Además, también es un elemento apologético. Déjenle escribo la palabra, apologético. Apologético. Ya después, en la tercera o segunda clase, no recuerdo bien, vamos a ver el aspecto apologético. ¿Qué significa la palabra apologético del griego apología? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? Defensa. Defensa nada más. En este caso, que vamos a defender la doctrina o la fe. El aspecto apologético de la resurrección de Cristo tiene que ver con la defensa de nuestra fe. Ahorita lo vamos a ver, me estoy adelantando, pero hay hombres muy estudiosos en el siglo antepasado, en el siglo XVIII, 1900 y tanto. Uno de los hombres más inteligentes del siglo, llamado C.S. Lewis, se convirtió al cristianismo, era un ateo declarado, y él se convirtió al cristianismo por este aspecto apologético. En nuestra época, en el siglo XX, todavía también fue el siglo pasado, hay un hombre llamado Josh McDowell, no sé si alguien ha oído, tiene un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Josh McDowell era profesor en una universidad de Estados Unidos, al norte, en Nueva York, y él veía las cruzadas de cristianos y decía, ya me harté de estos cristianitos. Él también era ateo y decía, les voy a tirar su fe. Lo primero que les voy a demostrar es que su Cristo no resucitó, que se quedó muerto. Y se topó con el aspecto apologético, y hoy en día tiene un ministerio llamado Josh McDowell Ministries, que se encarga de defender la resurrección de Cristo, y que entre otras cosas también habla a los jóvenes acerca de pornografía, cómo vencerla, cosas así. Eso es el aspecto apologético. Mucha gente ha querido negar la resurrección de Cristo, y cuando se meten a ver verdaderamente, terminan convencidos de que Cristo es real. El aspecto apologético es de la resurrección es el que tiene mayor peso en nuestra fe como cristianos. La resurrección es indispensable para nuestra salvación. Por eso lo vamos a ver en 3 clases, para entender sus 3 aspectos: el histórico, el apologético y el salvífico. Son los 3 aspectos de la resurrección de Cristo: el histórico, el apologético y el salvífico. Histórico lo vamos a ver el día de hoy, todo lo que pasó históricamente. El apologético, cómo defiende la doctrina, y el salvífico, cómo influye en nuestra salvación. Aclarado lo anterior, ya podemos adentrarnos en el tema de hoy. En primer lugar, la resurrección de Cristo no fue solamente que se volvió a unir su alma, su espíritu y su cuerpo para volver a la vida. Este tipo de resurrecciones las vemos varias veces en la Escritura. Segunda, no vamos a ir a las citas, se las voy a decir nada más, después las checa en internet. Segunda de Reyes 4 nos habla del hijo de la viuda, de cómo Eliseo ora por este niño, se le echa encima. La viuda dice, oye Señor, ¿por qué viniste? Nada más, yo no quería nada y mira, ahora hasta mi hijo murió. Eliseo se echa encima del niño, ora por él, y dice la Biblia que su espíritu vuelve a él y vuelve a tener vida.
También vemos que en la tumba de Eliseo estaba ya muerto y avientan a un hombre muerto en la tumba de Eliseo, toca los restos de Eliseo y dice la Biblia que en ese momento ese hombre se paró. Ahora hay un hombre llamado Benny Hinn que utiliza esta cita y dice que él fue a la tumba de Kathy Kuhlman. Kathy Kuhlman era una de esas sanadoras de mucha fe, de las primeras que salieron ahí por 1900 y tantos, que de hecho ella era más católica o carismática, pero según ella fue de las primeras que hacía cruzadas de milagros. Y dice Benny Hinn que él fue a la tumba de esta mujer y que de ahí recibió su unción. Esto no tiene nada que ver, realmente está sacando de contexto la escritura. Lo que sí es cierto es que esta persona, cuando toca los huesos de Eliseo, vuelve a la vida. En Marcos 5:42 vemos que Jesús resucita a la hija de Jairo. En Lucas 7:15 vemos que Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. En Juan 11 vemos que Jesús resucita a su amigo Lázaro. Todos ellos comparten algo en común. Fueron milagrosamente resucitados por Dios, pero tiempo después volvieron a morir. Hace rato cantamos un canto que decía Cristo vive, celebrad a Cristo, Cristo vive, y que dice, y por siempre ¿qué? Vivirá. Ese es el primer gran aspecto de la resurrección de Cristo. Aún en nuestros días, sin hacer tanto milagro, hay gente que es declarada clínicamente muerta durante 2 o 3 minutos y después les dan resurrección, resucitación, RCP o algún tipo de medicina, les inyectan ¿cómo se llama? Adrenalina y regresan a la vida. ¿Pero van a volver a morir? Sí. Sí, todos necesariamente. Vaya por tanto a Hebreos 9:27, vamos a Hebreos 9:27. Pero el primer aspecto de la resurrección de Cristo es que Él resucitó para no volver a morir. Hebreos 9:27. Este versículo también nos habla acerca de la reencarnación. Si alguien cree en la reencarnación, hay de todo, ¿verdad? Pero si usted es cristiano, un cristiano no cree en el horóscopo, ¿eh? Pero pastor, se cumplió, yo soy Leo y ahí decía que, oye, no. Un cristiano no cree en el horóscopo, aunque diga que se cumplió. De hecho, ponen puras cosas que, el día de hoy vas a tener un día lindo y lleno de sorpresas. Ay, y ya nada más estás esperando que te pase algo. Nada más manipulan tu mente. Eso no es verdad. Y lo que tampoco un verdadero cristiano cree es en la resurrección, ¿sale? Entonces, si usted quería resucitar, en la reencarnación, si usted quería reencarnar en una águila que porque le va a la América y que quería volar, no. Tampoco hay reencarnación. Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres, para los seres humanos, que mueran ¿cuánto? Una sola vez. ¿Y qué va a pasar después de esto? El juicio. No hay reencarnación y todos los seres humanos, cuando se refiere a morir una sola vez, significa no como estos, ellos ya murieron 2 veces. La primera vez, por así decirlo, toda la gente que ha resucitado en la Biblia que vemos, no murió completamente. Para el pensamiento semita, eso lo estuvimos viendo ya en los domingos, les decía que la Biblia se escribió con pensamiento semita para que ellos tenían la creencia que después de 4 días, hasta después del 4.º día, es cuando verdaderamente estás separada tu alma de tu cuerpo, muerto completamente. Y aún así, ¿a los cuántos días resucitó Jesús a Lázaro? A los 4. Ahí se ve el poder de Jesús Todopoderoso. ¿Por qué le decía a Marta, hiede ya? Le estaba diciendo, Señor, ya no se puede hacer nada. Mira, Eliseo resucitó y han orado y tú he visto que has orado, pero ya no se puede hacer nada. Y ahí Jesús le dice, discúlpame Marta. Así como la muerte de Cristo fue única en el sentido de que por ella pagó por nuestros pecados, también su resurrección es única. No solo porque es inesperada y sorprendente, sino también porque es modelo, el principio
la primicia de los demás que vamos a resucitar. Vamos a las siguientes citas. Mateo 22, 52 y 27, perdón. Mateo 27, 52 y 53. La resurrección de Cristo es única. ¿Por qué? Es inesperada, es sorprendente y es la primicia. Estaba oyendo hace rato, le decía, estoy suscrito a varias páginas para que no se espante y piense que ya estoy volteando bandera. Estoy suscrito a la página de Guillermo Maldonado, Ministerio de Rey Jesús Internacional. Y estaba oyendo y ya estaba hablando de traición, ¿verdad? Estaba hablando de las primicias y saca de contexto. De hecho, da una cita totalmente mal, Romanos 15, 16, la estuve buscando y dije, no habla nada de eso. Ya encontré la cita bien y es Romanos 11, 16, donde habla de las primicias, pero nada que ver. Y él dice que las primicias es darle lo mejor a Dios, darle lo primero, ponerlo en primer lugar. Tú pones a Dios en primer lugar si le das tu primer sueldo del año. Nada menso el tipo, pero sí muy alevoso. Las primicias, cuando nos habla la Biblia de primicias, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, apuntan, adivinen a quién. ¿A quién? A Cristo. ¿De quién habla la Biblia? Si habla de primicias, ¿de quién hablará? De Cristo, el primero en resucitar de su tipo. Así como Cristo resucitó para no morir, nosotros tenemos que morir. Este cuerpo humano tiene que morir. Pero adivine qué, vamos a resucitar después para no volver a morir. Pero la primicia, el primero, ¿fue quién? Cristo Jesús. Vamos a ver las citas. Mateo 27, 52 y 53 nos dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El día que Jesús murió, empezó a resucitar gente, ya desde ahí. Primera de Corintios 15, 20. ¿Está lloviendo o es mi imaginación? ¿Sí? Primera de Corintios 15, 20 al 23. Y las hermanas luego, la ropa. ¿Sí o no? Cuando no había la ropa. Híjole. Si quieren le cortamos y nos vamos por la ropa, hermanas. No es cierto. Primera de Corintios 15, 20 al 23. La resurrección de Cristo es la primicia, el primero en resucitar para no volver a morir. Dice la Biblia, 1 Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, primero de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por Cristo, un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, el primero, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo es el primero en resucitar para no volver a morir. Y después los que morimos y cuando Cristo venga resucitaremos. Apocalipsis 1:5. Que aquí nada más nos habla de que no volverá a morir, pero con eso nos basta. Él es la primicia de los que resucitaron. Apocalipsis 1:5. Jesucristo, el testigo fiel, el primero de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice el primero, el primogénito de los muertos, refiriéndose al primero en resucitar de entre los muertos. Es por ese motivo que Cristo, en el periodo entre su resurrección y antes de ascender a la gloria, su condición fue muy diferente a los que previamente habían vuelto a la vida. Por ejemplo, usted ha leído Juan 20:19, que Jesús, una vez que resucitó,
antes de ir al cielo, de ascender a la gloria con el Padre, Él entraba y salía de los lugares con las puertas cerradas? Dice la Biblia, vamos a leerlo, Juan 20, 19. ¿Cómo podía hacer esto? Porque era el primero en resucitar para no volver a morir. Y ese tipo de resurrección es muy peculiar. Y ahorita lo vamos a estar viendo. Juan 20, 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a ustedes. ¿Cómo logró hacer esto? Porque Él resucitó, o fue el primero en resucitar para no volver a morir. Él se hacía visible e invisible a voluntad propia. Lucas 24, 31. Lucas 24, 31. ¿Ya lo tenemos? Dice la Escritura: entonces les fueron abiertos los ojos a los discípulos que iban a Emaús, que le dijeron: ven, Señor, quédate con nosotros. Y le reconocieron. En ese momento se dieron cuenta que era Jesús. Mas Él, ¿qué dice que pasó? De su vista. Se hacía visible e invisible a voluntad. Su rostro era hasta diferente. Marcos 16, 12. Su rostro, su figura, su esencia, por así decirlo, era diferente a la que tenía cuando estaba en vida. Marcos 16, 12 dice: pero después apareció en otra forma a dos que iban en el camino yendo al campo. De hecho, hace alusión a los discípulos de Emaús, pero nos habla de que su forma era diferente. ¿Por qué pasaba todo esto? Porque fue el primero en resucitar para no morir. El cuerpo con el que resucitó Jesús no era meramente un cuerpo espiritual, astral, del tipo esotérico. Era un cuerpo verdaderamente humano, pero tenía características muy peculiares, como ya las vimos. Juan 20 del 25 al 27, vamos a leerlo. Nos dice que era un cuerpo humano, Juan 20, 25 al 27, pero que ya no tenía sangre. ¿Y sabía que el cuerpo con el que Jesús resucitó ya no tenía sangre? Ya no tenía sangre. ¿Sí sabían? Ya sabemos. Hoy ya lo sabe. Bueno, ahorita vamos a leerlo, sí. Juan 20, 25 al 27 nos muestra que era un cuerpo humano, pero diferente. Juan 20, 25 al 27 dice: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Pero Tomás les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas nuevamente, lo que veíamos, y se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Aquí encontramos varias cosas. La primera, que era un cuerpo totalmente humano. Si él hubiera sido en el plano astral, así como un espíritu, como los testigos de Jehová dicen, no le hubiera dicho tócame, no hubiera podido. Los espíritus no se pueden tocar. En segundo lugar, vemos que ya no tenía sangre. ¿Por qué deducimos que no tenía sangre? Cuando la sangre, si hubiera tenido las heridas abiertas y hubiera tenido sangre, ¿qué hubiera pasado? Hubiera chorreado sangre. No dice nada la Escritura de eso. ¿Cómo podemos saber también que no tenía sangre? Cuando usted se raspa y se cae, ¿qué es lo primero que le sale? Costra, sangre. ¿Pero qué se le hace una costra?
y esa costra hace que se regenere el tejido. Ya llevaba varios días, no hubiera podido meter el dedo en el costado ni en los orificios de las manos, porque aunque hubiera tenido la cicatriz profunda, pero ya se hubiera estado regenerando. ¿Por qué no se regeneraba el cuerpo de Jesús? Porque ya no tenía sangre. Así de simple. Maravilloso también. Hay muchas objeciones en cuanto a la resurrección de Cristo. Aún en el cristianismo contemporáneo hay algunos que sutilmente niegan la resurrección. Las objeciones más comunes son que los discípulos robaron el cuerpo de la tumba. Como un grupo reducido, porque ya muchos se habían esparcido, de pescadores y gente común, podrían imponerse ante una guardia tan poderosa como la guardia romana. Ahora, si ellos sabían que había muerto y que no iba a resucitar, ¿darían su vida por una mentira? No, nadie da su vida por una mentira. Y aunque dijeran, pero es que de aquí nos vamos a hacer ricos, sí, somos como 6 o 7 y hay que vencer esa legión de guardias romanos. ¿Pudieron robar el cuerpo? No. La segunda mentira, que los romanos o que los judíos escondieron el cuerpo de Jesús. De ser así, ¿por qué nunca lo exhibieron para acabar con la iglesia del primer siglo? Cuando tú lees el libro de Hechos, todos los sermones evangelísticos hablan de la resurrección de Cristo. Pablo les predica a varios, de hecho ahorita vamos a ver a varios reyes, Pedro y Juan, le predican a los fariseos, a los dirigentes judíos. Si ellos tenían el cuerpo de Jesús, ¿por qué no les dijeron, a ver, cállense ya, traigan el cuerpo, mira, ahí está tu maestro, está muerto, ya cállense y váyanse? Y hubieran acabado con la iglesia en ese momento, porque no lo robaron los judíos. Que no murió, que solo se desmayó en la cruz. Los hechos demuestran lo contrario, lo vimos ya hace tiempo con la flagelación, que su corazón literalmente se partió en dos. Después puede escuchar esa predicación, la muerte de cruz. Que hubo alucinaciones de los que lo vieron, que en realidad no era Jesús, que solamente estaban tan metidos en su mente, que fue alucinación. La psiquiatría moderna dice que es imposible debido a que fueron muchas ocasiones muy diferentes y muchas personas las que supuestamente lo alucinaron. Podríamos decir que tal vez Pedro sí alucinó, que a lo mejor Juan, que Mateo. Pero ¿y los 500 que lo vieron en la ciudad al mismo tiempo? Los 40 reunidos cuando subió, y de tantas maneras las mujeres, de tantas maneras tan diferentes, porque dicen, ¿se puede dar alucinación en masa? Ok, esa te la paso. ¿Y las demás? La psiquiatría moderna dice que no es posible que haya sido tanta gente, de tantas maneras, hayan alucinado al Señor. Por último, hay algo llamado fe en el misterio pascual. Supuestos cristianos, y esta es tal vez la más peligrosa porque se mete en el pensamiento de los cristianos. Esta mentira propone la resurrección del Señor como algo que elaboraron míticamente los primeros cristianos, que Jesús no resucitó, pero que Pablo, Pedro, Juan, los primeros cristianos empezaron a mezclar los hechos históricos con la tradición, con misticismo, y que así se formuló la resurrección. Ellos dicen que no importa que Jesús haya resucitado o no, sino el impacto que causó cuando se inició la iglesia. Dicen que lo que verdad importa es el mensaje de amor y de unidad que dejó Jesús, no su resurrección. Este mensaje, aunque bonito, es una falacia en toda la extensión de la palabra. Hace de Jesús un fracasado. ¿Qué les dijo Jesús? Es necesario que el Hijo del Hombre vaya, sufra, pero que al tercer día resucite. Ay, no resucitó, fracasó. Ese mensaje se oye bonito y se oye convincente. Mira, para que no me pelee con los que no creen, yo les voy a decir que no importa si Jesús resucitó o no. Tú nada más crees en sus enseñanzas bonitas. Eso es una falacia, porque entonces, en primer lugar, Jesús es un fracasado. En segundo lugar, los apóstoles son unos mentirosos, porque ¿qué es lo que predicaban en el libro de Hechos? La resurrección de Cristo. En tercer lugar, la vida cristiana es una invención sin fundamento. Esta mentira ya se diseminaba desde el principio de la época cristiana. Todo el capítulo de 1 de Corintios 15
habla en contra de ella. Si usted ha leído 1 de Corintios 15, el apóstol Pablo les escribe a los corintios y les dice: hay algunos de ustedes que dicen que no hay resurrección, que nada más hay que creer en las cosas bonitas que hizo y dijo Jesús, pero si no hay resurrección, lo vamos a ver en el aspecto salvífico, ustedes son dignos de lástima. Porque si los muertos no resucitan, ustedes no van a resucitar. Y si no van a resucitar, ¿para qué están sufriendo aquí en esta vida? Entonces, el hecho de que se oye muy bonita esta falacia, pero no es verdad. Lo que sí es verdad es que hay muchas evidencias de que Cristo en realidad resucitó. Algunas de ellas. Primero, el Nuevo Testamento. No estamos razonando en círculo. No intentamos probar que porque está escrito en el Nuevo Testamento ya es indiscutible. Hay un hecho: todo libro escrito tiene un contexto histórico. Por ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo se situó en la Revolución Francesa. Así, el Nuevo Testamento tuvo un contexto histórico. Hace 2000 años se comenzó a escribir. Todos los escritores tenían algo en común: creían en la resurrección de Cristo. El segundo hecho, el movimiento cristiano. Indiscutiblemente el cristianismo lleva presente 2000 años. Durante todo ese tiempo ha trastornado el mundo. Y la principal predicación de este movimiento es la resurrección de Cristo. Aún los pentecostales, aunque no compartimos muchas cosas con ellos ya, o de hecho nunca, pero los pentecostales nos la pasábamos nosotros como pentecostales, la mayoría de las alabanzas, ¿de qué hablábamos? De la resurrección de Cristo. ¿Y qué nos pasábamos? Los que, no, ya casi no quedan muchos aquí, pero nos la pasábamos brincando: Cristo vive, Cristo. Aún los pentecostales, todas las, mandé, ¿quién vive? ¿Y quién vive? ¿Se acuerdan la vez que fuimos a Acapulco? Sube la hermana del restaurante y, a ver, ¿quién vive? Y todos, no, pues ¿de qué habla? Ya casi no. Es que eso es un dicho muy pentecostal. ¿Quién vive? Y todos, Cristo. Aún entre casi cualquier círculo cristiano, lo que se predica es que la resurrección de Cristo. El movimiento cristiano lleva 2000 años existiendo y siempre ha predicado la resurrección de Cristo. Ha soportado persecuciones, muertes, hambres, tribulaciones, y siempre se ha mantenido de pie. ¿Por qué? Porque ellos creen que Cristo vive. De hecho, nosotros también creemos que Cristo vive, porque si no, como dice el apóstol Pablo, todo lo que estamos pasando, y ve nomás, para que Cristo no viva y no vamos a vivir. Tercero, el día de culto cristiano. Antes de que el cristianismo, de la era cristiana, el día de culto de los judíos era el 7º día de la semana, o Shabbat. Después de la crucifixión, la iglesia cristiana empezó a dar culto el primer día de la semana, que es el domingo. Adivine por qué es el domingo. Porque ese día, vamos a Marcos 16:2, Cristo resucitó. Marcos 16:2 dice: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, y todo el relato ya lo leímos en Lucas 24:1 al 12. ¿Qué día de la semana resucitó nuestro Señor Jesucristo? El primero. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo, no vaya a creer que el lunes. Entonces, ¿por qué el lunes vamos a la escuela? No, la semana empieza en domingo, ¿vale? No empieza el lunes. Me llaman fin de semana. El fin de semana es viernes y sábado. El fin de semana no es viernes, sábado y domingo. El fin de semana es viernes. Y todos, les estoy haciendo explotar la cabeza a algunos. El fin de semana es viernes y sábado, exactamente. Muchos pensábamos, yo me incluyo, que era el viernes, sábado y domingo. No, el fin de semana es viernes y sábado. El primer día de la semana resucitó nuestro Señor en día domingo. El culto de los judíos se hacía en sábado. Durante 4000 años aproximadamente llevaban celebrando el Shabbat, el sábado. Y a partir de entonces los cristianos, ¿qué día celebramos a Cristo? Todos los días, pero nos reunimos como iglesia el domingo, ¿sale? La experiencia cristiana, otro hecho tangible de la resurrección de Jesús, es cuando las almas pecaminosas nos acercamos con humildad y quebranto a Dios
Y Dios nos transforma por el poder de su gracia. A ese cambio radical, muchos lo conocen como vida resucitada, tal como le pasó a Jesús. Si usted se dice cristiano, los cristianos nos alejamos ya del pecado porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Los que antes robaban, ya no robábamos. Los que antes hacíamos, ya no hacemos ese tipo de cosas. A muchos lo conocen como vida resucitada. ¿Por qué? Porque así como resucitó el Señor, así nosotros somos nuevas criaturas. La piedra removida y el sello. ¿Quién movió la piedra? La abertura en la cueva. ¿Cómo era el sepulcro? El sepulcro no es como son hoy en día, de que cavabas una tumba y ya. Eran grandes rocas, cuevas en grandes rocas, que las hacían hacia adentro como criptas y ponían grandes piedras en forma de disco para tapar ahí. ¿Quién movió esa piedra? La cueva, el sepulcro, estaba tapada por un gran disco de roca que se giraba para abrir o cerrar la entrada. Generalmente se necesitaban de 4 o más hombres para mover una piedra tan pesada. Pesaba 300, 400, 500 kilos o más una piedra de ese tamaño. Los discípulos no la pudieron mover. Ya vimos los motivos. No tenían el valor ni los medios. Los soldados la movieron. ¿Qué interés tenían? Los enemigos del Señor la movieron. No les convenía, por el contrario, eran los más afectados. Solo el poder milagroso de la resurrección del Señor pudo mover esa roca tan pesada. El sello, ¿qué era el sello? Esa piedra redonda estaba tapando el sepulcro. Lo que hacían era poner en cada orilla de la piedra, ponían con cincel y ponían una cuerda alrededor. Y en medio o a los costados, dependiendo, vaciaban cera y ponían el sello del emperador romano. ¿Alguna vez le han llevado su coche al corralón? A mí me llevaron hace tiempo el coche al corralón. ¿Y sabe qué hacen? Le ponen sellos. Si tú ves el sello violado, puedes poner una queja. ¿Por qué? Porque el sello garantiza que nadie entra ni sale. ¿Ha visto alguna vez cuando clausuran algún negocio que ponen sellos y dice clausurado? Por ahí ahorita que hablábamos de Pedro Infante, hay una película de Pedro Infante donde dicen, ¿por qué no podemos entrar a la carpintería? Por el sello, nada más por este sellito. ¿Y qué pasa? Los meten a la cárcel. Así era. Ahora, no estamos hablando de la policía mexicana, que seguimos orando por ellos, pero que podías llegar y decirle, oye, ahí te va una lana, ¿no? Estamos hablando de la guardia romana, de la guardia de los romanos. Si alguien violaba el sello, estabas violando la autoridad y el poderío del Imperio Romano. El Imperio Romano no podía permitir que violaran sus sellos, porque era como decir, ya ves, ni eres tan poderoso. Cuando el Imperio Romano se enteraba de que uno de sus sellos era violado, inmediatamente mandaban fuerza y aplicar la fuerza. Entonces, los judíos, los discípulos, los soldados se atreverían a violar el sello para nada. Por último, la tumba vacía. Tal vez la más contundente de las pruebas es el hecho de que la tumba está vacía. Y eso hizo eco en la vida de las personas desde esa época. Aún entre los enemigos del Señor, no podían refutar, no podían oponerse al hecho de que la tumba estaba vacía. Solo podían limitarse a prohibir hablar de ello, pero no lo podían negar. Vamos a 3 citas. Hechos 4:13. Por eso le decía, el primera clase es el aspecto histórico de la resurrección de Cristo. Hechos 4 del 13 al 22, ya lo tenemos. La tumba vacía ha hecho eco en la historia de la humanidad desde hace 2000 años. 2017 años. Nosotros estamos en el año 2017 después de Cristo. ¿Después del nacimiento? No, después de la resurrección de Cristo. Hechos 4:13 en adelante dice: entonces, viendo el denuedo, las ganas, el ánimo con que Pedro y Juan tenían, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús.
Y viendo al hombre que había sido sanado, porque habían sanado a un paralítico, les dice que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y platicaban entre sí los principales judíos, los escribas, los fariseos, y decían: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta han hecho ellos. Notorio es a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. ¿Y qué predicaban ellos? A Jesús resucitado. ¿Por qué en ese momento no sacaron las pruebas contundentes de que Jesús estaba muerto? ¿Por qué no exhibieron el cuerpo? ¿Por qué no les dijeron: a ver, Pedro, Juan, vengan, ahí está la tumba, ya vieron, ahí está su maestro? ¿Por qué no podían? Porque la tumba está vacía. Vamos más adelante. Llamándole, los intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen ustedes delante de Dios obedecer a Dios. Si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué vieron y oyeron? A Jesús resucitado, a Jesús resucitado. Entonces ellos les mostraron las pruebas de que Jesús estaba muerto y se acabó la Biblia. ¿Dónde viene? En la mía no dice así. Entonces ellos, dice, les amenazaron y les soltaron, pues no hallaron modo de castigarles por causa del pueblo. Ya lo demás lo lee en su casa. ¿Por qué no les mostraron las pruebas? Porque no tenían pruebas. No es la única vez. Hechos 5:33. Hechos 5:33 al 40 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. Fíjate, el apóstol Pedro hablándole a los dirigentes de los judíos, y les dice: Jesús resucitó. Versículo 31, a este Dios lo exaltó a su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de esto, de que Jesús murió y resucitó. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios le ha dado a los que obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor en la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran por un momento a los apóstoles afuera y les dijo: varones israelitas, miren por ustedes los que van a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y en buen pos decía mucho pueblo. Murió también él y los que le obedecían también fueron dispersados. Ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, pero si es de Dios, no la podrán destruir. No sean tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Los dirigentes dijeron: ¿sabes qué? Tienes mucha razón. Y llamándolos a los apóstoles, los azotaron y les intimidaron que no hablasen el nombre de Jesús, su resurrección, y los pusieron en libertad. Vemos nuevamente que los dirigentes de los judíos no pudieron hacer nada. Y vamos a una última cita ya para terminar. Mateo 28. Mateo 28, 11 al 14. Y con esto vamos a terminar. Y con esto te vas a dar cuenta, porque no faltará, como a mí me pasó en su momento, y dije: si hay tantas pruebas de la resurrección de Jesús, ¿por qué no todos creen? ¿O no? Si hay tantas pruebas y decimos tan tangibles, ¿por qué no todos creen en esas pruebas? Mateo 28 del 11 al 14 nos dice que mientras las mujeres iban,
uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todo lo que había acontecido. ¿Qué les dijeron? ¿Qué crees? Nosotros estábamos cuidando la guardia, de repente una luz resplandeció, caímos al cielo, no supimos qué pasó y cuando vimos la puerta estaba abierta y Jesús no estaba, pero sí estaban los lienzos bien acomodados. ¿Cómo pasó? No lo sé, pero Jesús acaba de resucitar. Eso fue lo que le fueron a contar. ¿Y qué dijeron los principales sacerdotes? Gloria a Dios, ¿me voy a convertir? No, no fue lo que dijeron. Dice el versículo 12. Y reunidos los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados y dijeron: ustedes digan, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y los pondremos a salvo. Cierre sus ojos, por favor. Hay un libro muy bueno, se lo dije hace un rato, si usted quiere más pruebas contundentes de la resurrección. Ahorita solamente es una mínima embarrada, dirían, de lo que es la resurrección de Cristo. Hay material de sobra. El libro se llama Evidencia que exige un veredicto. Lo pueden encontrar en formato PDF gratuito en internet. Y está elaborado magistralmente. Aún así, mucha gente no cree en la resurrección de Cristo. Vemos en la Biblia, nos dice que los principales dirigentes judíos, cuando llegaron a decirles todo lo que sucedió, en lugar de creer, en lugar de humillarse, en lugar de reconocer que Jesús es el Señor, lo primero que hicieron fue tratar de mantener su estatus a salvo, sobornar a los soldados y decirles: aquí hay dinero, ustedes digan que se quedaron dormidos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no todos creen en la resurrección de Cristo? Porque la resurrección de Cristo es un misterio revelado en la palabra de Dios, que se manifiesta no a todos, sino, como dice Hechos 10, 40 y 41, solo a los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú crees en la resurrección de Cristo, no es porque tienes mucho intelecto, no es porque creíste las pruebas, no es porque eres mejor que otro, es porque Dios es bueno y te eligió aún desde antes de que tú nacieras. Por eso es que tienes la fe necesaria para creer en la resurrección de Cristo. Hay gente que va a creer, tal vez no es su tiempo, pero hay gente que definitivamente no va a creer. No porque no haya pruebas suficientes, se le llama volutivamente. Su voluntad no va a ser movida a creer en la resurrección de Cristo. Así le des todas las pruebas. Ellos son como Tomás, hasta no ver a Cristo resucitado, no creer. Lamentablemente, la próxima vez que veamos a Cristo resucitado, será el Cristo del juicio que vendrá a juzgar a vivos y muertos, y ya no va a haber oportunidad de decir: ahora sí creo en ti. Por eso no debe de asombrarnos el hecho de que, aunque hay muchas pruebas indubitables, hay quienes niegan que Cristo resucitó y se niegan a creer. Lo que más debe de sorprendernos es el hecho de que nosotros sí creemos en la resurrección. Eso es la obra que Dios hizo en nosotros. Él depositó la fe en nosotros aún antes de nacer. Eso sí es para llenarnos de asombro y de agradecimiento, porque no somos mejores que los demás. También teníamos la naturaleza pecaminosa, pero Dios, que es rico en gracia y misericordia, le ha placido que creamos en el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Eso es en lo que creemos, que murió por nosotros, pero que también resucitó al tercer día. Si tú no creías o no crees en la resurrección de Cristo, medítalo bien, porque es necesario creer no solo en su muerte para ser salvo, también en su resurrección. No puedes creer lo que tú quieres y lo que no quieres, no. Nosotros no elegimos qué creer, nosotros creemos lo que Dios ha revelado por medio de su palabra. Si quieres más pruebas, puedes acercarte conmigo, puedes buscar en internet, pero sobre todo, ora a Dios humildemente y dile: Señor, muéstrame, como a muchos se los has mostrado y has cambiado sus vidas, muéstrate ante mí como Jesucristo resucitado. No solamente el que murió por mis pecados, lo cual agradecemos infinitamente, Señor,
sino también conocerte como ese Cristo dador de vida, como ese Cristo que se levantó de entre los muertos para no volver a morir, como ese Dios todopoderoso y maravilloso que nos resucitará junto con Él en el último día, al final de los tiempos. Ese es de lo que